שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן בתוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן. Hola, gracias por estar con nosotros en este programa. Hola, hola. En este programa cada vez tomamos un concepto de esta fabulosa sabiduría de la Kabbalah e intentamos explicarlo para la persona que acaba de empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Y hoy nos gustaría empezar a hablar de la equivalencia de forma. Cuando escucho estas palabras en la sabiduría de la Kabbalah suenan técnico, como algo de ingeniería, pero por naturaleza muy emotivo. Entonces, ¿qué es la equivalencia de forma? Doctor Lehman, forma significa deseo, porque la forma del hombre es su deseo interno y la forma en la que lo expresa. Y la equivalencia de forma significa que hay una manifestación en mí y a través de ese fenómeno, a través de esa expresión, expreso mi deseo interno. Y puede ser entre otra persona y otra persona, que haya diferentes formas. Entonces, ¿cómo podemos ver, de acuerdo con la forma del hombre y de acuerdo con lo que expresa, qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que realmente tiene? ¿Tiene algún tipo de deseo interno? ¿Qué expresa ese deseo interno? Y aparte de eso, queremos saber también cómo medimos la forma del hombre. ¿Cómo la sopesamos? ¿Cómo pesamos al hombre? De acuerdo con su forma. Y puede ser que comparemos estas cosas con ellos. Porque así es como se llama equivalencia de forma, es decir, hay un deseo y un deseo en una segunda persona. Entonces el deseo en la primera persona y en la otra pueden llegar a la equivalencia de forma entre esos deseos. ¿Y cómo lo sabemos? Según cómo se expresen. Uno se expresa de una forma, el otro de otra. Y aquí hay una cuestión, porque no todos se expresan de forma semejante. Hay gente que para ellos es difícil expresarse y sienten una cosa y sale otra cosa totalmente diferente. Sí. El concepto de equivalencia de forma. ¿Por qué habla la Kabbalah tanto del concepto este? Doctor Lehman, porque es la esencia del hombre. Y es muy importante lo que quiere mostrarnos, lo que quiere expresar, que quiere mostrar. Es decir, si yo quiero acercarme a una persona, ¿cómo puedo acercarme a ella? Tengo que expresarme siendo semejante a ella. No se trata de acercarse en la distancia, sino que me acerco a la persona en el sentido de que del modo que él se expresa, yo también me expreso de forma parecida y entonces nos acercamos. Ahora, entonces hay aquí como dos niveles. Usted empezó hablando del deseo más íntimo del hombre y después ha hablado de la expresión externa de ese deseo. Entonces, cuando hablamos de equivalencia de forma, ¿qué queremos decir? Doctor Lehman, que yo quiero acercarme a alguien, así que necesito expresarme de diferentes modos y hacerme similar a esa persona. Dame un ejemplo, dice Oren. Doctor Lehman, supongamos que yo odio lo que él odia y amo lo que él ama. De esa forma,
alcanzo un estado en el que estoy cerca de Él, me hago semejante a Él. A veces vemos que la gente se parecen entre sí, que son cercanas. Por ejemplo, los niños de la misma familia, etc. Ahora, cuando hablamos del desarrollo espiritual, ¿qué significa la equivalencia de forma en relación a una persona que se desarrolla espiritualmente? Dr. Lyman, en la sabiduría de la Kabbalah, equivalencia de forma es que la persona estudia quién es el creador. Es sencillo. El creador es el bueno que hace el bien. Y él no tiene ningún deseo egoísta. Él solo quiere dar bien a todo el mundo. Y una persona que se acerca al creador tiene que sentir que quiere entrar en el bien. Y entonces la persona, para ser como el creador, tiene que comportarse así con todos, del mismo modo que el creador se comporta, que todo el mundo alrededor de esa persona se sienta bien. Entonces, si yo quiero acercarme a alguien, tengo que acercarme que me gusta lo que a ellos les gusta y lo que no les gusta a mí tampoco. Dr. Lyman, tú te acercas a esa persona entonces en tus cualidades. Ahora, entonces, ¿cómo le muestro a esa persona que a mí me gusta lo que a él y que odio lo que él odia? Dr. Lyman, tú tienes que saberlo. Ahora, ¿puede mostrarme? Dr. Lyman, no sé, tienes que analizar qué le gusta al creador, qué odia al creador y llegar a un estado en el que a ti te guste lo que a él le gusta y que tú odies lo que él odia. Eso es lo que se llama exactamente equivalencia de forma. Ahora, las primeras palabras, equivalencia, ¿qué significa? Que yo tengo esta necesidad de igualarme con el Creador. Sí, dice Dr. Lyman. ¿Yo, Oren? Sí, dice Dr. Lyman. ¿Tú, Oren? Oren dice, ¿usted cree que yo puedo? Dr. Lyman, tienes que intentarlo y encontrarte lo más semejante al Creador posible. Oren, ¿qué significa ser como el Creador? Dr. Lyman, del mismo modo que Él es misericordioso, así tú también. Todo lo que puedes decir de Él, de lo amoroso que Él, tú también tienes que llegar a ser así. Y lo que Él odia, odiarlo tú también. Oren, usted dijo algo muy bonito antes, que todos los que están a tu alrededor tienes que darle una buena sensación, que todos se sientan bien a tu alrededor, del mismo modo que hace el Creador. ¿Cómo puedo darle a todos los que me rodean esa sensación? Dr. Lyman, tienes que pensar cómo crear esa sensación en todos los que te rodean. Ahora, la equivalencia de forma habla de un proceso de desarrollo. Dr. Lyman, sí. Ahora, ¿y eso es lo que se llama desarrollo espiritual? Dr. Lyman, sí. Ahora, ¿me cambio de forma? Sí. Ahora, ¿y con qué forma empiezo? Dr. Lyman, ¿qué quieres empezar a ser como el Creador? Y tienes que aprender qué significa ser como el Creador. Y tienes que alcanzar un estado en el que tú cada vez más te iguales con el Creador, te hagas como Él. Ahora, en la Kabbalah hay un concepto llamado adhesión, Dr. Lyman. Exacto, ese es el final del camino. Entonces, el final de este proceso es llamado adhesión, proviene de la palabra adhesivo. Dr. Lyman, sí. Que te pareces a él y te adhieres a él, te pegas a él. Y entonces, ¿en qué tipo de oren me convertiré? Dr. Lyman, semejante al Creador, te adherirás a él. Que serás como un solo hombre, con un solo corazón.
Ahora, ¿y dónde lo sentiré? ¿En los deseos? ¿Y en qué deseos? Doctor Leiman, en todos tus deseos podrás sentir que cada uno de tus deseos es como el deseo del Creador. Y entonces eso significa que habrás alcanzado la adhesión. Entiendo que tengo que atravesar algún tipo de cambio interno, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Mi deseo interno? ¿Mi forma externa? Doctor Leiman, por supuesto que es tu deseo interno. La forma en la que tú eres externamente permanece. Lo que cambia es lo que sientes, lo que quieres sentir, la forma en la que te relacionas con los demás, la forma en que entiendes cómo los demás se relacionan contigo. ¿Por qué es importante? Doctor Leiman, porque eso es lo que es el hombre. ¿Qué significa eso? Tú estás sonriendo como un niño pequeño y en 20 o 30 años serás mayor, más mayor y más. Y quieres crecer. Ahora, ¿qué significa crecer? Doctor Leiman, crecer quiere decir ser constantemente cada vez más como el Creador. Oren, ¿es un proceso en el que yo voy actualizando mi forma? Sí, eso es. ¿La forma es algo interno? Sí, claro que es interno. Externamente puedes colocarte una gran barba larga, frondosa, pero por dentro irás cambiando. Oren, ¿y qué significa forma? Doctor, significa tu forma interna. Oren, cuando una persona se va volviendo como el Creador, puede recibir infinita abundancia de Él. ¿Qué es esa abundancia? Doctor Leiman, una buena sensación, conocimiento, emoción, todo lo que tú desees. Oren, ¿y si una persona no es como el Creador? Doctor Leiman, es lo opuesto a lo que recibe. ¿Qué quiere decir? Lo opuesto a lo que existe en el Creador. ¿Por qué? Porque no está cerca de Él. La equivalencia o la disparidad de formas son medidas de lo lejos o lo cerca que estamos del Creador. ¿Es como una condición que ha impuesto el Creador? Sí, dice Dr. Leiman. ¿Por qué es importante para él? Dr. Leiman, en nuestro mundo también. Cuanto más me parezco a otra persona, la entiendo mejor y me siento más cerca de ella. ¿Quiere el Creador que nos acerquemos? Sí. ¿Y quiere que tengamos su misma forma? Claro. ¿Por qué? Porque entonces entramos en un estado que es enteramente bueno. Entonces todo recae en nosotros, no en él. Claro. ¿Por qué? Porque el Creador no tiene ninguna carencia. Entonces, es un proceso evolutivo. Dr. Leiman, sí. Ahora, ¿cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final? ¿Y cómo cambia la persona por el camino? Dr. Leiman, desde el reconocimiento del mal, la persona cuando reconoce su mal quiere librarse de él, excluirlo y empieza a trabajar sobre esa maldad, ese mal que tiene y empieza a adquirir un buen deseo. Y por medio de eso se acerca al Creador. Entonces, en ambos extremos de la escalera, tengo que identificar el mal y cambiar y al final se encuentra la mejor forma posible. ¿Sí? Ahora, vamos al principio. ¿Qué tengo que identificar primero? Doctor Leiman, que eres un egoísta. ¿Qué quiere decir, Doctor Leiman? Que solo piensas en ti mismo y no piensas en los demás. Ahora, ¿y eso es malo? Doctor Leiman, muy malo. Ahora, ¿no es algo natural? ¿No es algo de la naturaleza del hombre? Doctor Leiman, la naturaleza del hombre es mala desde el principio. Es una forma inicial en la que la persona solo piensa en sí misma. Ahora, bueno, por otro lado,
cuando el hombre ya ha recibido en el otro lado de la escalera, cuando ya tiene la forma mejor posible, ya es alguien bueno para todos. Y entonces quiere decir que ya se ha convertido como el creador, doctor Lyman, ¿sí? Ahora, ¿quién me hizo así de egoísta, que solo pienso en mí mismo? El creador, sí. ¿Y para qué me conduce así, doctor Lyman? Para que tú cuides de ti mismo y entiendas que la forma opuesta a cómo te creó es la mejor forma posible y que alcances esa forma por ti mismo, por mí mismo. ¿Y eso qué me aporta? Doctor Lyman, que quieras ese estado, que quieras ser benevolente y bueno con todos, tal como lo es el Creador. ¿Eso es lo que tengo que desear? Dice Dr. Lyman, sí. Oren, es un proceso que implica el intelecto, la emoción. Sí, el intelecto y la emoción. Necesitas cambiar. Necesitas cambiar tu forma interna desde egoísmo al altruismo. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, tienes que conectar con otras personas que quieran lo mismo que tú. En segundo lugar, tienes que incorporarte con esas personas que son como tú y además incorporarte en lo que escribe Bala Sulam, Rabash, nuestros maestros de Kabbalah. Y entonces te darás cuenta de lo que ellos dicen en tu conexión. Oren, ¿me están dando como guía para llegar a ser como el creador? Nuestro Lyman, exacto. Oren, antes usted dijo algo conocido de nuestras fuentes. Así como Él es misericordioso, sé tú también misericordioso. Pero si miro a mi alrededor, yo no sé si identifico o puedo ver que el Creador sea misericordioso. Usted repite muchas veces que el Creador es bueno, que tenemos que ser buenos. Usted habla muy bien, muy a menudo de ser bueno, pero ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Cómo puedo ver ese bien que tengo que copiar? Doctor Lyman, en ti mismo. Porque está escrito, no hagas a los demás lo que tú odias que te hagan. ¿Y qué tiene eso que ver con el Creador, con su forma? Doctor Lyman, porque si tú no haces a los demás algo malo, ya con eso te estás acercando al Creador. Entonces, la forma inicial que tengo ver en mí es que no quiera hacer el mal a nadie. Correcto. Y eso significa no tener una forma mala. Pero, ¿puedes explicar algo de el lado bueno? ¿Qué significa hacer el bien? Doctor Lyman, significa que ellos se sientan bien, hacer que ellos se sientan bien. Tal vez ellos quieran hacer daño a alguien, pero tienes que conocer lo que significa el bien para el Creador. Y Él lo que quiere es que nos hagamos el bien unos a otros y que estemos en amor, en otorgamiento, en un abrazo mutuo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La sabiduría que enseña todo eso es la sabiduría de la Kabbalah. Así de simple. Oren, entonces, en Kabbalah voy a aprender a abrazar. Doctor Lyman, sí, a acercarte a las personas, a enseñarlas a abrazar y también a hacerlo tú mismo. ¿Puedo acercarte desde lejos? Ahora, Doctor Lyman, ¿en tu deseo? Sí. ¿Qué significa eso? Doctor Lyman, que quieres estar cerca de los demás y estar en un abrazo con ellos. Y para eso no necesitas distancia física, no como en este mundo. No. Es una cuestión de actitud, de tu actitud hacia ellos.
y ellos hacia ti. Bien. ¿Qué es lo que acerca y repele a las personas? Dr. Lyman, la mala sensación entre ellos, que no quieren acercarse ni abrazarse internamente, ni quieren preocuparse unos por otros. Oren. ¿Y a una persona? ¿Qué es lo que le acerca o la repele del Creador? Lo mismo. Oren, en Kabbalah se dice que para estar en equivalencia de forma tienes que anular el amor propio. ¿Quiere decir que tengo que dejar de cuidar de mí mismo? Doctor Lyman, ¿sí? Oren, ¿y quién va a cuidar de mí? Doctor Lyman, si tú cuidas de los demás, entonces dejarás de pensar en ti mismo. Así de sencillo. Oren, pero yo tengo una especie de instinto con el que me tengo que preocupar de mí mismo. Doctor Lyman, sí, claro. Pero gradualmente, al ir estudiando la sabiduría de la Kabbalah, por medio de la fuerza que hay insertada en ella, vas a empezar a preocuparte por el prójimo, por los demás. Y entonces tu centro de atención se dirigirá a ellos y dejarás de estar tan preocupado por ti mismo. Y entonces te vuelves libre. ¿Libre de qué? Doctor Lyman, constantemente estabas preocupado de ti mismo, de esto, de lo otro, de lo que ocurre, de lo que no. Y ahora tú te vas a abstener de todo eso. ¿Y qué ocurrirá conmigo? Doctor Lyman, no te preocupes, todo irá bien. No tienes que olvidarte completamente de ti mismo, pero nada malo te ocurrirá. Malo. ¿Sí? Nada. ¿Quién me promete eso? Doctor Lyman, porque estamos todos bajo una fuerza superior llamada no hay nadie más que Él. Y estando en consonancia con Él, nos acercamos a Él y nada malo puede sucedernos. Ahora, en ese proceso de equivalencia de forma, ¿con respecto a qué me mido? ¿Tengo algún tipo de medida para mesurar este proceso, medirlo? Doctor Lyman, hay gente en el mundo que también quieren alcanzar esa equivalencia de forma, esa misma meta, ese objetivo. Y si tú te acercas a esas personas, entonces todos vosotros juntos, ayudándoos mutuamente, podéis dirigiros en esa dirección en la que todos seréis como el Creador, os volveréis como Él. Bueno, cuando decimos equivalencia de forma, ¿qué significa exactamente? Doctor Lyman, ser bueno y benevolente como lo es el Creador. Bueno, hoy ¿hay gente en el mundo que ya hayan hecho equivalente su forma con el Creador? Doctor Lyman, no. ¿Por qué? Doctor Lyman, no puedo mentirte, pero estar en equivalencia completa con el Creador, eso es muy, muy, muy complicado. ¿Y tanto dijeron? Sí, doctor Lyman. Te vas acercando gradualmente. Oren, ¿cuántos grados de desarrollo hay? Doctor Lyman, es como una escalera. Digamos 125 grados de desarrollo o de acercamiento con el Creador, ¿sí? Entonces supongamos que la persona está en el grado 7. Ha cambiado 7 grados desde la forma peor hasta la forma en la que se va acercando al Creador, ¿sí? Ahora, entonces, digamos que estoy en el grado 7. Es que me he acercado y me he mejorado. ¿Con qué lo identifico? ¿Con qué lo veo? ¿Con qué lo compruebo? ¿Qué sentidos, qué discernimientos tienes? ¿Cómo la persona puede saber, he alcanzado el nivel 7 de acercamiento con el Creador? ¿Está en el corazón? Claro, está en sus cualidades, en sus deseos, y solo Él las conoce. Solo Él las conoce. Sí,
Solo él sabe cómo medirlo, pero tal vez no, porque el grado 7 está solo al principio del camino. Oren, ¿qué cambia en la persona y qué permanece en ella en este proceso? Dr. Lyman. En primer lugar, lo que ves, sigues viéndolo todo el tiempo. Lo que cambia es tu actitud hacia los demás. No eres capaz de hacer daño a los demás. Cada vez eres menos capaz de dañarlos. Oren, supongamos que cada vez más gente en este mundo empiecen a hacerse equivalentes con esa fuerza del bien. ¿Cómo cambiaría su vida, su calidad de vida? Dr. Lyman, su calidad de vida, no sé, la persona se sentirá bien porque se dirige hacia una meta elevada y eterna a alcanzar el Creador, a alcanzar los mundos superiores. Está con nosotros en este mundo, pero junto con todo lo que nosotros sentimos en este mundo, la persona empieza a sentir las raíces superiores, las fuerzas superiores. Y empieza a sentir la fuerza que controla el mundo. Oren, empiezas a ser una persona más sabia, más lista. Dr. Lyman, relativamente sí, pero no en el sentido que lo comprendemos nosotros. Oren, entonces, ¿cómo se alcanza? Dr. Lyman, ¿cómo con sabiduría? Oren, Dr. Lyman, él empieza a entender para qué existe todo, qué propósito tiene todo. Todo se despliega y se revela y así es. Oren, suena algo muy fuerte y elevado. Dr. Lyman, sí, por eso es muy difícil de explicar. Oren, nuestro tiempo casi se ha acabado, pero ¿qué me desea personalmente como una persona, como si fuera una persona que ha empezado a estudiar la Kabbalah? Dr. Lyman, yo creo que debes entrar en nuestro archivo de medios y ahí serás capaz de encontrar cualquier cosa que te interese. Y poco a poco, gradualmente, puedes descargar todo eso que hay ahí en tu corazón y mente y alcanzar cosas buenas. Oren, y con respecto a mi desarrollo, ¿qué me desea? Con respecto a mi desarrollo, Dr. Lyman, ser como un hombre, es decir, ser como el Creador, como un ser humano, es decir, ser semejante al Creador. ¿Todo el mundo puede? Dr. Lyman, todo el mundo puede y todo el mundo tiene que hacerlo. Y llegaremos a ello. Oren, muchas gracias. A ti también, dice el Dr. Lyman. Gracias por estar con nosotros, conceptos básicos, equivalencia de forma. Hasta la próxima.